Vivir. Hola familia de YouTube, hola familia de Instagram, acá estamos en el capítulo 4 de El Ojo del Yo. Familia, Hawkins se pone áspero me parece, va a estar potente el día de hoy porque habla de la religión como fuente de errores espirituales. Nos metemos acá, ¿qué dicen familia? Vamos con todo, dice la religión como fuente de error espiritual. Existen dos fuentes de error en las religiones tradicionales verdaderas. La primera es simplemente la malinterpretación o el malentendido de las enseñanzas originales y con el tiempo los posteriores traductores y escribas magnificaron aún más los errores a lo largo de generaciones. ¡Ay, se me desconectó YouTube, familia! Bueno, lo siento, continúa acá por Instagram. Dice entonces: la deformación suele deberse al hecho de que el ego tiende a ser literal en su interpretación de la palabra, en lugar de ceñirse al espíritu o a la esencia de una enseñanza. Cualquier acciones frecuentemente en forma de prohibiciones culpabilizadoras fueron compuestas en su totalidad por cargos eclesiásticos y supuestas autoridades que en realidad no podían reivindicar autoridad espiritual alguna, salvo la de alcanzar para poder culpabilizar, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Dice, no hay ningún motivo auténtico ni plausible para modificar las enseñanzas concretas de un gran maestro original. Por obvio que pueda parecer a lo largo de los siglos, no ha quedado claro que ser cristiano, por ejemplo, significa simplemente seguir exactamente las enseñanzas de Cristo. La eliminación de infidelidades por guerras justas. Hay muchos temas que no se abordan en las enseñanzas espirituales originales, creando así una buena oportunidad para la aparición de elaboraciones religiosas falaces. A lo largo de los siglos se han inventado todo tipo de pecados con elaboradas explicaciones y racionalizaciones que solo pueden describirse en términos clínicos, como manipulaciones enfermizas de asuntos humanos naturales. El daño consiguiente no ha sido solo el del error espiritual, sino también el de la crueldad psicológica y de una culpabilidad generalizada en la humanidad. Acá yo hago un paréntesis familia. Cuando comenzaba el CBC allá hace bastante tiempo en la UBA y yo comenzaba a estudiar sobre economía y la historia, decía, comencé a leer, no recuerdo qué libro, y decía, no puede ser. Las religiones o la culpa se creó para el orden, para controlar el orden. Eso fue como mi primer shock de decir, entonces las religiones, ni siquiera lo espiritual, las religiones existen. Porque si al final una iglesia era para someter a la población para que no exista caos, ¿existe entonces la religión? ¿Existe Dios? Ahí fue como mi primer shock de ver al menos algo distinto a lo que yo creía, como que esa base que estaba construida, plum, se desplomó y yo tuve que construirlo nuevamente, encontrar la manera de darme respuesta a esa gran pregunta. A lo largo de los siglos se han inventado todo tipo de pecados, con elaboradas explicaciones y racionalizaciones que solo pueden describirse en términos clínicos, como manipulaciones enfermizas de asuntos humanos naturales. El daño consiguiente no ha sido solo el del error espiritual, sino también el de la crueldad psicológica y el de una culpabilidad generalizada en la humanidad. Esta fijación en la culpa y en el pecado ha llevado a una condena de la conciencia humana. Condena de la conciencia humana, familia. ¿Te suena condena de la conciencia humana? Igual a conciencia colectiva, ¿verdad? Esta fijación en la culpa y en el pecado ha llevado a una condena de la conciencia humana, al reforzar el dilema de los opuestos y de la dualidad en la percepción. El posterior efecto destructivo en la conciencia del hombre le ha dejado aún más de Dios y ha generado una barrera que solo han podido trascender unos pocos, casi genios espirituales, para poder escapar de la trampa coercitiva de las falacias elaboradas.
Un efecto destructivo ulterior de la promulgación de algunas doctrinas religiosas es que sientan las bases para las guerras y persecuciones terribles. Estas se centran siempre en diferencias religiosas a las que se le ha dado una importancia exagerada con el fin de justificar religiosamente la criminal carnicería decretada. No sé, familia, si te has cruzado con algún conocido que ha dicho, a mí me pasó, no, es que mi Dios va a aparecer en el mundo y todos ustedes van a morir. ¡Wow! Yo cuando escuché esa frase dije, ¡wow! ¡Qué distorsión! O bueno, tampoco le pregunté a qué se refería con morir. Tal vez se refería a morir el ego, la muerte del ego, no lo sé. Mas escuchar algo tan así, tan desde la guerra, ¿no? Tan desde la posición, para mí fue súper fuerte. Bueno, al menos no forma parte de mi círculo de contacto, ¿no? Esta persona tenía otro pensamiento que yo no podía entender en ese momento. Un efecto destructivo ulterior de la promulgación de algunas doctrinas religiosas es que sientan las bases para las guerras y persecuciones terribles. Estas se centran siempre en diferencias religiosas a las que se le ha dado una importancia exagerada con el fin de justificar religiosamente la criminal carnicería decretada. Estas malinterpretaciones y desviaciones son especialmente notables en las turbias intervenciones religiosas en lo relativo a la sexualidad, la procreación, la educación de los niños, la dieta, los detalles de la vida diaria, la vestimenta, las costumbres y el poder político. Es un montón, familia. Dice, estas malinterpretaciones y desviaciones son especialmente notables en las turbias intervenciones religiosas en lo relativo a la sexualidad. Esto ya es fácilmente comprobable, ¿verdad? En la sexualidad, en la procreación, en la educación de los niños, en la dieta, en los detalles de la vida ordinaria, la vestimenta, las costumbres, el poder político. El llevar diferentes formas de vestimenta, de sombrero o peinado, ha sido motivo suficiente para aprender la chispa de la persecución religiosa o la guerra. La circuncisión, el no comer carne los viernes, el dar gracias antes de las comidas y las fechas o los detalles de las festividades religiosas se han convertido frecuentemente en argumentos para el conflicto. Que el Sabbat haya que celebrarlo en sábado o domingo ha devenido en algo más importante que la verdad. ¡Wow! Lo dijo todo, ¿verdad? Y que las personas se curan la cabeza o no como muestra de respeto ante Dios se ha convertido en motivo de controversias. Al explorar trivialidades a costa de ignorar la esencia de la verdad espiritual, las religiones favorecen su propia caída y con ella la de toda la humanidad. Gran parte, un segundo familia que voy a cerrar acá el OBS, ahí está. Dice entonces, al explotar las trivialidades, sí, a costa de ignorar la esencia de la verdad espiritual, las religiones favorecen su propia caída y con ella la de toda la humanidad. Gran parte de lo que se reverencia como doctrina de la Iglesia es en realidad un producto del ego. Si, como dijo Jesús, es cierto que el mal se halla en el ojo del que lo contempla, aquellos que ven pecado y mal por todas partes son ellos mismos un grave problema. En aquella época victoriana se consideraba una tentación pecaminosa hasta las patas de la mesa y de ahí que se cubrieran discretamente con telas. Gran parte de lo que se ha calificado tradicionalmente como pecado son en realidad exageraciones culpabilizadoras escondidas en la mente de alguna autoridad eclesiástica emocionalmente trastornada. Yo me río más. Ojalá no más. Debe haber muchas personas que tal vez, no sé, en su rezo hacen, no sé, 5 reverencias. 5 reverencias. Y por ahí no eran necesarias, ¿entiende, familia? Es simplemente una invención de ego. Entonces, qué bueno tener una herramienta para poder ver si está calibrando desde la verdad, si impulsa la vida o si la está limitando.
Gran parte de lo que se ha calificado tradicionalmente como pecados son en realidad exageraciones culpabilizadoras escondidas en la mente de alguna autoridad eclesiástica emocionalmente trastornada. La observancia de la admonición, aquel que esté libre de pecados que arroje la primera piedra, silenciaría todas estas apropiaciones indebidas de la verdad espiritual. Paradójicamente y en su conjunto, estas distorsiones de la verdad espiritual han terminado por condenar a Dios y a la naturaleza humana en hombre de la divinidad. Usurpar esa autoridad y hacer pronunciamientos en nombre de Dios parece más bien ostentoso y delirante. Nadie que haya experimentado la realidad absoluta de la presencia de Dios podría hacer unas afirmaciones tan retorcidas. Acaba de decir todo, ¿no? La emancipación de la humanidad. Antes de buscar una nueva dirección, es necesario discernir el error de lo viejo y despertar el deseo de trascender ese error. Pero para eso hace falta un gran coraje y una honestidad probada. La recuperación de dolencias muy graves e incurables, potencialmente fatales, se hace en la disposición y la capacidad para afrontar la verdad y decidirse por un sendero diferente. Familia, todo es una decisión. Quiero dejar de fumar. Es una decisión. Hasta no decidirlo, no cambia. Ponle conciencia a esa decisión, voluntad, verdad. Dejar de negar y admitir la verdad le lleva a uno por encima de la línea crítica de la integridad. El ave fénix del despertar espiritual nace de las cenizas de la desesperación humana. Como decía Madre Teresa, la hermosa flor, el loto, surge de sus raíces en el cieno y en el barro, en el fondo del estanque. Tempranamente en la vida de esta autora, Madre Teresa, tuvo lugar una revelación en la que sintió la totalidad del sufrimiento de toda la humanidad. Fue algo asombroso y abrumador en su pura inmensidad. Como ya se ha dicho en otros siglos, esto llevó, desgraciadamente, al error de echar la culpa de todo aquel sufrimiento al Dios de la religión, que había permitido que ocurriera todo aquello. Sin embargo, reforzó el impulso y el deseo de aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Me acuerdo nuevamente de esta chica en el pasillo del hospital que me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, sí. Y ella le pregunta lo mismo, ¿y tú crees? No, sí, un Dios así no se pudo haber llevado a mi papá. Así, ¿verdad? Como, ¿por tu culpa o por tu culpa? No, por mi culpa y por mi gran culpa. Muchos años después, esta atea, sin advertencia previa y en las profundidades de la desesperación, se sometió a Dios y tuvo un profundo despertar espiritual que transformó todo entendimiento de Dios, la verdad, la realidad. Sin embargo, algunos años más tarde llegó a ver y a comprender la profunda ignorancia y las limitaciones de la conciencia humana, que se le reveló como el fundamento y el origen de todo sufrimiento humano. ¿Por qué sufrimos? Por alejarnos de la verdad. Percatarse de la inmensidad de esa ignorancia y del precio terrible que supone para la humanidad resultó una experiencia profunda y llevó a un cambio de enfoque, desde el alivio del sufrimiento y las enfermedades físicas y mentales hasta el error espiritual que da cuenta de todo esto. El ego humano colectivo, tal como lo expresa la sociedad, está ciego para el problema básico que subyace a su propio sufrimiento. Es típico del ego creer que los problemas que hay que abordar están ahí afuera. Y de ahí que todos los programas sociales, incluidas las guerras, se consagran a solucionarlos o resolverlos desde ahí afuera. Subtítulo familia dice, el problema básico de la humanidad es la mente humana. Dice, el problema básico de la humanidad es que la mente humana es incapaz de discernir la verdad de la falsedad. Me faltaba toda esa parte. No es la mente humana, es la incapacidad de discernir la verdad de la falsedad. No puede diferenciar el bien del mal, sin embargo, sin ningún medio de autoprotección, los seres humanos están a merced de la falsedad bajo todos sus disfraces seductores, como el patriotismo, la religión, el bien social, los espectáculos inofensivos. Con un simple y casero test de verdadero o falso, todos los directores, emperadores y demagogos de la historia habrían caído.
Solo con poner una foto de Hitler en un sobre y hacer que un niño se lo ponga sobre el plexo solar, el brazo del niño se debilita de inmediato. Y la misma debilidad se revela en la verdadera naturaleza de Stalin, de Lenin, de los fanáticos líderes árabes, del comunismo, de los letales líderes de Camboya y de los países africanos, así como de los dictadores que se ocultan tras el nombre de Alá. Todos los carniceros de la humanidad, ¡uah! Como no tiene pelos en la lengua Hawkins. Hawkins, gracias, dice, todos los carniceros de la humanidad que ha habido a lo largo de los siglos han sido el resultado de la fuerza, para la cual el único antídoto es el poder. La fuerza se basa en la falsedad, el poder se basa únicamente en la verdad. El mal pierde su dominio cuando queda al descubierto. Este es su lado débil y vulnerable, su talón de Aquiles, el quedar expuesto ante todos. La falsedad se derrumba cuando queda expuesta por lo que es. No hace falta ni el gobierno de los Estados Unidos, ni la CIA, ni el FBI, ni hace falta satélites espías ni ordenadores para discernir lo que es obvio. El único poder real en la Tierra se encuentra en el arma de la inocencia de un niño de 5 años. El poder de la verdad es invencible y no requiere sacrificio alguno. Subtítulo: el arma del niño. El arma de la inocencia es lo que más temen las legiones de la oscuridad en el mundo, pues desenmascara los disfraces mediante los cuales dominan al 78% de la población mundial. Hawkins se está metiendo duro, familia. Si uno deja de negarlo, se percata de la falsedad, de la manipulación, la distorsión de la verdad en la que se complacen las tendencias más bajas del hombre y que impregnan por completo a la sociedad. Los populares juegos de ordenador no son ni inocentes ni inofensivos, son máquinas de entretenimiento para matar, pensadas para atenuar la sensibilidad espiritual, condicionando a la mente para mutilar y matar a discreción. La matanza deliberada de perros de las praderas no es un deporte, sino un entretenimiento cruel. Las drogas no calman, sino que esclavizan. El heavy metal y el rap ni liberan ni divierten, son modas deliberadas mediante las cuales se predispone la conciencia de los jóvenes. Los medios de comunicación aparentan ser inocentes mientras que amasan gigantescos beneficios con la complacencia en las debilidades y las vulnerabilidades más bajas del hombre. ¡Familia! Si tú estás en el sendero espiritual, esto no es nuevo, ¿verdad? Ya seguramente has salido de este primer nivel a lo sumo, de poder poner conciencia y luz ahí. El arma inocente de un niño atemoriza esos inmensos sistemas que basan su atractivo en la ignorancia. La falaz guerra a las drogas, falaz, resulta ser la verdadera causa del problema, además del bastón defensivo de todo el comercio de drogas que ella misma genera potencia y enriquece. El comunismo no fue derrotado mediante la guerra, sino mediante la no violencia de Gorbachov. El renacer de Cristo, la anunciada segunda venida, significa, desde un punto de vista espiritual, que la verdad desplace a la falsedad, la luz a la oscuridad, la conciencia a la ignorancia. La trascendencia de Krishna, Buda, Cristo, Mahoma, no estribó en su presencia personal en el planeta, sino en las verdades que revelaron y sustentaron, y en la energía superior y calibrante que acompañaba sus enseñanzas. Todos los seres iluminados les dicen a las masas que ignoren su persona y su personalidad y que en vez de eso se concentren en las enseñanzas. Pero como es habitual cuando la religión se malinterpreta y se distorsiona, la humanidad hace justo lo contrario y adora a los personajes, las fechas, los tiempos, los lugares que aquellos visitaron, ignorando sus enseñanzas. Parece que recientemente ha habido un cambio que está llevando a un mayor predominio de las enseñanzas de Cristo, Buda, Krishna, Avatar. Concretamente, con la transición del nivel de conciencia de la humanidad desde el reino negativo de 190, cruzando la línea de la verdad y la integridad de 200, hasta llegar a su nivel actual, en 207, no se puede pasar por alto la trascendencia de tan importante acontecimiento, que es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad.
De forma parecida sabemos que ya, en el nivel físico, un cambio de unos pocos grados en la temperatura global del planeta tiene unos efectos profundos sobre este y sobre la vida que los puebla. En cambio, el salto de la conciencia de la humanidad desde 190 a 207 es mucho más importante y profundo en sus efectos globales a medio y largo plazo que cualquier cambio de temperatura de la Tierra. Si la segunda venida de Cristo tuviera que revelarse mediante una señal, esta sería la señal que ha aparecido recientemente. Las implicaciones de recuerdo familia, esto es 2006, las implicaciones de este cambio para el conjunto de la humanidad son inequívocas y constituyen una promesa. La del fin de las distorsiones que la falsedad genera en la conciencia de la humanidad. Quizás el arma del niño se nos revele por la primera luz de un nuevo amanecer para la civilización. Siempre se dijo que sería la inocencia de un niño lo que llevaría al hombre hasta Dios. Y ciertamente es con la inocencia del niño que todos llevamos dentro como se puede abrir la puerta de la verdad. La inocencia del niño se mantiene imperturbable y sin profanar dentro de la conciencia de cada persona. Se trata de una estructura básica de la misma conciencia. Es una analogía con la vida cotidiana. Podríamos decir que el hardware no ha sido profanado por el software que está siendo procesado por el ordenador. Del mismo modo que la cámara no se ve afectada por las imágenes que puedan transmitirse a través de sus lentes. Me encantó. Subtítulo: Redescubrir el estado prístino. Aunque especulemos acerca de las limitaciones de la conciencia de la humanidad, es en realidad el individuo el que transforma a la sociedad de una forma no visible e insospechada. De nuevo, aunque especulemos acerca de las limitaciones de la conciencia de la humanidad, es en realidad el individuo el que transforma a la sociedad de una forma no visible e insospechada. La fuerza es vulnerable a un número infinito de oposiciones, pero el poder no tiene opuesto ni enemigo posible. Al igual que el espacio, el poder es inmune al ataque y es permanentemente invulnerable. La gente piensa que está gobernada por su mente rebelde y que no es más que otra víctima de las circunstancias. Todo esto se resume en cómo se siente la persona a cada instante. Así, las personas se ven a sí mismas como víctimas de su corriente conciencia o de sus estados emocionales y de circunstancias transitorias. La visión predominante es que no hay opciones ante el actual estado mental o el tono sentimental o emocional. Esta forma de sucumbir ante eso, la mente, y ahí fuera, el mundo, se acepta como natural y normal. Pocas personas sospechan que existen en realidad otras opciones. Mediante el examen de uno mismo y concentrándose en el interior, se puede descubrir que todos los estados de conciencia son el resultado de la ejecución de una opción. Estas no son certezas inalterables determinadas por factores en absoluto incontrolables, y esto se puede descubrir examinando el modo en el cual opera la mente. En realidad, a uno no le gobierna en modo alguno la mente. Lo que la mente revela es una corriente interminable de opciones, todas ellas disfrazadas en la forma de recuerdos, fantasías, temores, conceptos. Para liberarse del dominio de la mente solo hay que darse cuenta de que su desfile de temas no es más que un autoservicio arbitrario de opciones que pasan a través de la pantalla de la mente. Lo leo de nuevo, familia, dice... Página 43 me encanta, dice: para liberarse del dominio de la mente, solo hay que darse cuenta de que su desfile de temas no es más que un autoservicio arbitrario de opciones que pasan a través de la pantalla de la mente. Uno no se ve forzado a sentir resentimiento ante un recuerdo negativo. Claro, ¿quién está eligiendo? Ni tiene por qué sumergirse en pensamientos de temor acerca del futuro. No estás forzado a sentir temor. Solo son opciones. La mente es como un televisor, donde uno puede elegir entre distintos canales y no tiene por qué seguir ningún pensamiento en particular. Se puede caer en la sensación de sentir lástima por uno mismo, de sentir ira o preocupación.
La atracción secreta que hay tras todas estas opciones consiste en que ofrecen una recompensa interior o una satisfacción secreta, que es de este modo la fuente de la atracción de los pensamientos de la mente. Si se rechazan estas recompensas, se descubrirá que, en todas las ocasiones, por detrás de la pantalla del pensamiento hay un espacio silencioso e invisible de gozo, libre de pensamientos. Esta es una opción que siempre está disponible, pero para experimentarla debe ser elegida por encima del resto de opciones tentadoras. La fuente del gozo siempre está presente. Siempre está a nuestra disposición y no depende de las circunstancias. Solo hay dos obstáculos. 1, el ignorar que siempre está presente y a nuestra disposición. Y 2, el valorar cualquier otra cosa por encima de la paz y la alegría, debido al placer secreto que nos proporciona. La experiencia de la presencia de Dios está a nuestra disposición en nuestro interior en todo momento, pero espera a que optemos por ella. Familia, hoy, ¿por qué optas? Dime si optas por la presencia de Dios en comentarios, familia. Para esto hay que someter ante Dios todo lo que no sea paz y amor. A cambio, la divinidad del yo se revela como algo siempre presente, pero no se experimenta si se ha ignorado o se ha olvidado, o si uno ha elegido cualquier otra cosa. Subtítulo: ¿cuándo tiene lugar el futuro? La opción de experimentar la presencia de Dios tiene lugar fuera del tiempo. De ahí que no se encuentra en el futuro, pues está disponible solo en el presente. No es necesaria ninguna otra condición, ni siquiera es posible condición alguna, porque el momento presente es permanente. Nunca cambia, nunca desaparece en el ayer o el mañana. De hecho, no se nos puede escapar. Todo el mundo se encuentra ciertamente seguro en el exacto instante de la hora. Mediante la observación se hará evidente que lo que parece cambiar no es más que apariencia. El ahora permanece, la pantalla es permanente. Aunque el guión de una película vaya cambiando a medida que se desarrolla la acción, esta solo lo puede hacer dentro del instante preciso de la hora. El ahora es el requisito primordial, extralimitador, todopoderoso, inmutable y absoluto para experimentar. Es la esencia de la conciencia de ser y de la existencia. Es imposible existir en ningún otro lugar salvo en la drástica y radical realidad de la hora. Este instante es todo lo que existe. La propia conciencia de yo es el único ojo mediante el cual se puede experimentar o conocer cualquier cosa. El yo confiere la sensación interna de realidad en el entorno exterior, que es lo que lo hace parecer real. La sensación de realidad es, por tanto, una proyección de la conciencia a través del yo pequeño que se origina del yo. De ahí que uno no se haga un testigo del mundo real, sino la fuente de su aparente realidad. Ciertamente el mundo no es otra cosa que un espectáculo y como diversión que es, se supone que hay que llevarlo con ligereza. El cielo está dentro y se revela a través de la conciencia. El mundo no es más que apariencia. Su melodrama no es otra cosa que un artificio de la sensación distorsionada de la percepción, que le lleve a uno a pensar que el mundo es grande, poderoso y permanente y que el yo es pequeño, débil y transitorio, cuando lo cierto es precisamente lo contrario. Si no creyéramos en su aparición tal como lo define la percepción, ese mundo que creemos que es real desaparecería. Cuando el ser humano opta por hacerse uno con esa potencialidad interna y omnipresente de alegría y paz, el mundo se transforma en un alegre parque de atracciones y todos los dramas se ven simplemente como eso, dramas. La opción por la verdad, la paz y la alegría siempre está disponible, aunque aparentemente enterrada bajo la ignorancia y la falta de conciencia, que resulta de haber elegido otras opciones, como pensamiento habitual. La verdad interior se revela cuando se rechazan todas las demás opciones mediante el sometimiento a Dios. Subtítulo: la condición humana como un estado alterado de conciencia.
Un hecho o una verdad no quedan establecidos por el hecho de que sean habituales en una sociedad, tal como ha demostrado la historia hasta la saciedad. La falsedad es, en la mayoría de las ocasiones, la experiencia humana dominante. Uno de los descubrimientos más trascendentes en la investigación de la conciencia es que lo que se entiende y acepta comúnmente como experiencia humana normal en el pensamiento, el comportamiento y el sentimiento es, técnicamente hablando, un mero estado alterado de conciencia que predomina en unos estratos limitados de la sociedad durante un tiempo limitado. En realidad, no es un estado real del hombre. El hombre está tan habituado a la preocupación, miedo, ansiedad, remordimiento, culpa, conflicto, angustia, que termina por aceptarlos como vida normal, con emociones, actitudes y sentimientos negativos. A la humanidad, al paciente, entre paréntesis, se le aconseja que busque un terapeuta para ponerse en contacto con sus sentimientos. Pero en vez de ponerse en contacto con estos fermentos de ilusiones, sería más beneficioso liquidarlos, destapando su fuente, que no es otra que la percepción en sí. Un estado de conciencia verdaderamente normal es el que está libre de toda negatividad y está lleno, en cambio, de alegría y amor. Cualquier otra cosa estará basada en una ilusión y en distorsiones perceptivas. El hecho de que la enfermedad predomine en una sociedad no significa que la enfermedad sea la condición normal. A lo largo de la historia, cosas como estas han predominado en la sociedad y de hecho han llevado al exterminio de gran número de personas. Bueno, esto estaba publicado en 2006, familia, ya sabemos que el COVID fue no hace mucho. Bueno, lo dejo ahí. Por eso no significa que se trate de una condición normal. Hasta la peste negra desapareció con el transcurso del tiempo. A través de un método simple se puede ver que el 78% de la población mundial está ciertamente trastornada y esto significa que solo el 15% de la población se halla fuera de la zona de peligro extremo de los niveles calibrados de conciencia inferiores a 200. Solemos considerar los estados alterados de conciencia como estados paranormales, inducidos de forma artificial, como algo parecido a un estado hipnótico, un trance, o bien como una programación o lavado de cerebro. Pero a partir de las investigaciones sobre las influencias dominantes que actúan en el entrenamiento repetitivo de los niveles de conciencia en el hombre, resulta obvio que la mente de los seres humanos cumple con los criterios de haber sido controlada e influenciada, y haber recibido un verdadero lavado de cerebro de forma sistemática y constante, algo que concuerda con la definición de tales procesos en la investigación científica. El niño nace con la inocencia de una conciencia no programada, pero luego, al igual que el hardware de un ordenador, se programa sistemáticamente con el software de la socialización. Sin embargo, este sistema tiene un importantísimo defecto: no dispone de ningún programa que permita discernir la verdad de la falsedad de los nuevos programas de software. Paréntesis, algo parecido a un virus de ordenador. El niño creerá inocentemente cualquier cosa que se le diga y así su conciencia, al no estar protegida, se convertirá en presa de la ignorancia colectiva, de las informaciones erróneas y de los falaces sistemas de creencias que vienen malogrando desde hace miles de años la capacidad de personas para ser felices. La programación así realizada es realmente incorregible, dado que no hay ningún mecanismo disponible que permita comprobar la autenticidad del material con el cual se ha programado la mente del niño. A primera vista puede parecer que hasta el 78% de los datos no solo serán falaces, sino también destructivos y perjudiciales, y esto se superpone sobre un cerebro humano que, para comenzar, es ya defectuoso genéticamente. Familia, recuerdo a un jefe que tuve. Le digo jefe porque hay una diferencia para mí entre ser jefe y líder. Y esta persona, con todo el amor del mundo, esta persona, en un momento estábamos hablando de la naturaleza y había venido una persona, porque había salido una ley para poner, ahora ya debe ser muy común más, en su momento había solo tachos con bolsas negras, o sea, no se reciclaba. Y bueno, hubo una disposición que si las empresas no tenían ambos tachos, el tacho verde y el tacho negro, para reciclar y para lo no reciclable, bueno, entonces se generaba un impuesto a la empresa. Por ello, rápidamente las empresas tenían tachos negros y verdes. Cuando
Cuando llega la instructora que nos comenta todo esto, yo le pregunto, ¿cuántos años le quedan al planeta si seguimos de esta manera? Y me responde X cantidad de años, muy bajitos para lo que al menos yo esperaba recibir como respuesta. Y luego, en el momento de almuerzo, lo comento. Estábamos todos los de mi trabajo comiendo, compartiendo el almuerzo. Y en ese momento comento cuántos años dijo esta persona que quedaban al planeta. Y mi jefe dice, bueno, ¿qué me importa? Entonces le pregunto, ¿y qué de tus hijos? Y le cambió la cara, le cambió el rostro. Porque los hijos suelen ser grandes motores. Incluso un cliente hace poco me dijo, fue mi gran motor, es que no sé qué hubiera pasado si no estuvieran mis hijos. Tal vez yo no estaría. Esas fueron sus palabras, familia. Entonces, a veces nosotros nos tratamos de X manera sin notar la gravedad de cómo nos estamos tratando, pero cuando la vemos en nuestros hijos, vemos todo diferente. Entonces acá trae este ejemplo también. Trae un niño que no tiene ninguna programación y cuando crece, sí. Entonces, familia, te agradezco que estés recibiendo las palabras de Hawkins, este libro, para tomar conciencia. A veces ni siquiera iniciamos por nosotros mismos, sino por otros. Así que qué bonito es que llegue esta información a ti para tener conciencia, poder tener luz y poder comenzar a discernir. Y obviamente acá tenemos una herramienta para incluso discernir la verdad de la falsedad. Continúo, familia. Entonces, la programación así realizada es realmente incorregible, dado que no hay ningún mecanismo disponible que permita comprobar la autenticidad del material con el cual se ha programado la mente del niño. A primera vista puede parecer que hasta el 78% de los datos no solo serán falaces, sino también destructivos y perjudiciales. Y esto se superpone sobre un cerebro humano que, para comenzar, es defectuoso genéticamente. Más de un tercio de la población dispone de un cerebro que ni siquiera puede aportar la suficiente serotonina, un neurotransmisor, como para impedir que la persona se deprima, coma en exceso, caiga en adicciones o pierda el control de sus actos. La misma capacidad para razonar puede quedar completamente destruida en medio de un estallido emocional incontrolable. Pero la razón también se puede ver socavada por el hecho biológico de que en el cerebro humano sigue presente y activo el antiguo cerebro reptil y animal, y su actividad atávica sigue fomentando un instinto animal dominante que potencia las tendencias depredadoras y la agresividad. Los instintos de los animales siguen influyendo e incluso dominando gran parte de nuestros comportamientos y de nuestros sentimientos. Las emociones animales están siempre presentes y por debajo de la superficie. Estas tendencias son en sí mismas vulnerables al adiestramiento y la manipulación propios de la programación social. Por tanto, el hombre parte con un cerebro biológicamente defectuoso, con instintos animales, para luego ver sistemáticamente degradada y programada su inteligencia y su información con datos imprecisos, falaces, destructivos, negativos y dañinos durante al menos el 78% de su tiempo. Esto no es más que una probabilidad estadística para la humanidad en su conjunto, pero dentro de la sociedad existen grandes masas de población donde el porcentaje de la matriz falaz se aproxima al 100%, como por ejemplo en la subcultura donde predomina el crimen y las bandas callejeras, etc. Pero lo que suele ser más dañino de todo es que el error en la programación está relacionado con elementos de comportamiento ciertamente críticos. La productividad total del conjunto de naciones y de culturas se puede subvertir hacia fines destructivos. La economía total de naciones enteras, tales como Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se subvirtieron hacia una destrucción en masa, no solo de víctimas inocentes, sino también de su propia cultura. Países enteros pueden quedar reducidos a escombros por una propaganda tan ignorante y falaz que uno se pregunta retrospectivamente ¿cómo pudo ser la gente tan crédula como para tragársela? Y mucho menos para sacrificar sus vidas por ella. El sencillo test kinesiológico
revela de inmediato la verdad. Los dictadores provocan una respuesta de debilidad muscular en todo el mundo, es decir, Hirohito resulta no ser divino, César no es Dios, etc. La sociedad no tiene otra salvaguarda que la de enseñarle a la población un sencillo test de verdad que cualquiera puede hacer en cualquier lugar o un momento. Si este sencillo test se difundiera ampliamente, tendría un efecto inspirador y global sobre la humanidad. La simplicidad del test, junto con sus muchas ventajas y su disponibilidad, lo pone a la misma altura de inventos como la rueda, el nivel de burbuja de agua, la electricidad o el chip de ordenador. Con un coste cero, la humanidad puede cosechar beneficios ilimitados. Quizás, si algunos se dieran cuenta de que este test se puede usar también para obtener gran rentabilidad, pasaría menos desapercibido y provocaría gran interés. No se guarda nada, Hawking. Aplicado a los negocios, la investigación, la manufactura y la industria, sus potenciales ventajas garantizan el ahorro de miles de millones de dólares. Por otra parte, grandes segmentos de la sociedad tienen muchos intereses creados para mantener el status quo. Por sorprendente que pueda parecer, vivimos en una sociedad donde los fiscales ocultan premeditadamente evidencias que mostrarían la inocencia de un acusado, aun cuando esto pudiera significar su ejecución. Incidentes como este no son más que síntomas que indican el grado de severidad de la enfermedad que padece la conciencia de la humanidad. Al igual que la prueba del ADN, la prueba kinesiológica revela instantáneamente la culpabilidad o la inocencia de cualquier acusado. Determina de inmediato la verdad o la falsedad de cualquier testigo o testimonio. Revela al instante la presencia o la identidad de traidores, desertores, agentes extranjeros, informadores, tramposos, mentirosos y todo tipo de renegados. El test puede revelar en cuestión de segundos o minutos la identidad de espías industriales o políticos, de empleados deshonestos, de traficantes de drogas y de personas peligrosas, así como el paradero de los criminales. No precisa de centenares, miles de horas de investigación criminal para identificar a un asesino en serie o para averiguar su paradero. Tremendo. Todo crimen se resuelve fácilmente. Cada detalle de un crimen o de crímenes y acontecimientos del pasado se puede rastrear con precisión, ofreciendo hora, fecha, motivo, ubicación de las evidencias, identidad de los culpables. Las respuestas a preguntas tales como ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el arma? ¿Cuál fue el motivo del crimen? Son perfectamente accesibles. De forma similar al modo en que la brújula permite la navegación, el telescopio permite la astronomía y el microscopio la bacteriología, la prueba kinesiológica le permite a uno descubrir cualquier hecho acerca de cualquier tema. Gracias por los corazones, qué bonito. Dice entonces, en cualquier lugar del espacio o de la historia en cuestión de segundos. La prueba kinesiológica es una herramienta enormemente versátil cuyo verdadero valor todavía está por descubrirse. La perspectiva histórica, qué lindo. Subtítulo, la perspectiva histórica. A lo largo de la historia ha habido multitud de enseñanzas espirituales, y de senderos establecidos hacia Dios. Son los yogas o caminos que se han descrito en las distintas tradiciones y cada uno ha generado sus propias escuelas, religiones, literatura espiritual, escrituras, santos, maestros, figuras históricas. Históricamente estos caminos han absorbido también en diversos grados los rasgos étnicos, los remanentes de la cultura en la cual se originaron. Así, la mayoría de las grandes tradiciones espirituales del mundo se han llegado a identificar con influencias y costumbres étnicas que han podido desvincular la pureza espiritual de estas enseñanzas. Esto ha traído la división entre las grandes religiones del mundo e incluso ha servido de base para estas terribles guerras de religión. Quizá un estudio renovado de la verdad espiritual podría trascender estas diferencias superficiales y recoger así la esencia crítica de todas las enseñanzas espirituales dignas, independientemente de su origen o de su etiqueta. Pregunta: ¿qué es un sendero espiritual puro? En realidad, hasta el presente, no ha habido ningún modo de discernir la verdad de la falsedad de cualquier enseñanza o maestro espiritual, y así, el estudiante espiritual tenía que confiar en la fe, en la integridad espiritual de un maestro, por su reputación. La única directriz fiable era la del propio karma o gracia interior
y uno se sumergía de forma esperanzada en un esfuerzo espiritual íntegro y válido. Las limitaciones de los grandes senderos originados miles de años atrás estribaban en la escasez de enseñanzas originales y llevaron a una progresiva pérdida de lo que se había escrito a partir de la transmisión oral. También se daba cierta pérdida de precisión en las traducciones de un idioma a otro, además de la malinterpretación de aquellos que escuchaban las enseñanzas y no estaban iluminados. Si utilizamos el test kinesiológico para calibrar el nivel de veracidad de las grandes religiones del mundo, veremos que, con el tiempo, y tal como se detalló en el libro El Poder versus la Fuerza, que está en mi canal completo para poder ir a verlo en YouTube, hubo un declive generalizado en el nivel de verdad de algunas de estas religiones. En el budismo este declive fue quizás menor y relativamente pequeño, pero en otras religiones la pérdida fue considerable. Se puede hacer un fácil estudio informativo investigando y calibrando el nivel de conciencia de cada religión siglo a siglo, así como el de sus diversos intérpretes a lo largo del tiempo. Es posible incluso determinar en qué año y bajo qué dictados tuvo lugar el declive, y con frecuencia se pueden identificar los acontecimientos específicos en los cuales las autoridades eclesiásticas tomaron determinadas decisiones religiosas que tuvieron tan graves consecuencias. También se puede definir y comprender con claridad la naturaleza exacta del error mediante la elucidación de las fuerzas culturales y políticas de la época. Tal vez se hicieron compromisos que pudieron parecer justificados en aquella época y que se tuvieron por provisionales para la supervivencia de las enseñanzas, pero que tuvieron consecuencias sumamente desafortunadas a largo plazo por no haber sido corregidos. El ejemplo más grave y serio de esto fue el gran declive en el nivel de verdad del cristianismo que tuvo lugar en la época del Concilio de Nicea. El cristianismo se había mantenido en los 900, cayó hasta los 400 puntos debido a la inclusión del Antiguo Testamento que, junto con el Nuevo Testamento y la incorporación del libro del Apocalipsis, que es de origen astral, pasaron a conformar a partir de entonces la Biblia. Este fue un error devastador en la medida en que todos los libros del Antiguo Testamento, salvo el Génesis, los Salmos y los Proverbios, dan respuestas débiles de kinesiología, indicando así que su nivel de veracidad está por debajo de los 200 y son, por tanto, falsos. Su negatividad es debida a las representaciones antropomórficas de Dios como ser falible y sujeto a emociones humanas negativas como la venganza, el odio, la parcialidad, el pacto, la vulnerabilidad, la ira, la destrucción, el orgullo, la vanidad. Este Dios iracundo de la venganza tenía que ser apaciguado, tranquilizado, aliviado y recompensado de algún modo para que no desatara la destrucción con tormentas, inundaciones, incendios y plagas. Se trataba del opuesto exacto al Dios de la verdad, la misericordia y el perdón al que representaba a Cristo. Cristo dijo que el Dios de la venganza debía ser reemplazado por el Dios de la misericordia y el perdón. Hablaba que orar por los enemigos y perdonar su ignorancia. Estas enseñanzas fueron repudiadas por la antigua tradición hebrea del Dios de la justicia, la venganza y el favoritismo. Los antiguos dioses de las culturas primitivas provienen de niveles astrales de conciencia, que son el origen de los dioses escandinavos, alemanes, griegos, hebreos, romanos, egipcios, babilonios, incas, mayas, con sus reveladoras limitaciones de pasiones y motivos humanos, parcialidades, odios, exigencias de sacrificios y sus iracundas y celosas destrucciones. El verdadero Dios tiene un poder infinito y no tiene necesidad alguna de emplear la débil manipulación de la fuerza. Lo verdaderamente divino no tiene vulnerabilidades, necesidades ni intereses creados. La emotividad, la selectividad, las limitaciones que manifiestan estos dioses no son atributos de Dios, cuya presencia se manifiesta de forma innata a través del amor y la paz. La negatividad se origina en la mente del hombre, que fabrica un surtido interminable de falsos dioses, todos los cuales exigen culto y sacrificios. El Dios de la realidad no tiene necesidades y no está sujeto a que se le complazca o no, y mucho menos a que se le apacigüe. La gravedad de la pérdida en la compasión que supuso aquella decisión
se puede apreciar si tenemos en cuenta que los valores numéricos calibrados son logarítmicos. Una pérdida de 100 puntos representa una enorme pérdida de verdad y de poder. En algunas religiones, estos errores fueron tan severos que sus secciones fundamentalistas cayeron por debajo del nivel crítico de 200 y las falsedades resultantes, que se tomaron equivocadamente por verdades, trajeron graves consecuencias con un gran sufrimiento y una destrucción masiva para la humanidad. Los niveles por debajo de 200 representan el sufrimiento en todas sus formas. Uno de los principales resortes que llevó a la humanidad a una dirección negativa fue un arma conceptual a la que se le dio el nombre de justicia, que calibra como el orgullo en los 190. Esta ha sido la principal fuerza destructora y el talón de Aquiles de la humanidad durante los últimos miles de años de su historia. Fue la gran excusa, la excusa suprema para toda forma de salvajismo y barbarie inimaginable. Los grandes senderos históricos de la verdad tuvieron su origen en los avatares, o grandes maestros que hemos identificado como aquellos que se calibran en el nivel de 1000, que es la puntuación máxima posible en los dominios terrestres. Los más conocidos en Occidente son Cristo, Buda, Krishna, Moisés. El nivel de 1000 guarda relación con la salvación de toda la humanidad, por lo que un maestro espiritual que se dirija a toda la humanidad estará hablando desde el nivel del avatar. Los grandes avatares vivieron con anterioridad a que la palabra escrita fuera un bien accesible, y por eso hay cierta escasez de datos fiables al respecto de qué se enseñó exactamente y cómo se interpretó. Dado que existen pocas explicaciones acerca de lo que se pretendía decir en su origen, las malinterpretaciones se fueron acumulando a medida que la enseñanza original se iba transmitiendo. Podemos discernir de inmediato tales errores que se deslizan sigilosamente y distorsionan la pureza original. Muchas de estas desviaciones son bastante descaradas y cualquiera con un poco de intuición espiritual o con un sentido básico de la ética puede detectarlas de inmediato. Estas distorsiones parecen haber tenido lugar con el asentamiento de las religiones y cuando las instituciones de autoridad tomaron el nombre de sus respectivos fundadores con el fin de otorgarse a sí mismas la suficiente autoridad y poder como para atraer seguidores y bienes mundanos, así como para obtener control sobre los demás. La espiritualidad como tal no discute con nadie, pero las entidades eclesiásticas promulgaron sus malinterpretaciones dogmáticas y divisorias con el fin de otorgarse autoridad y explotarlas como verdades espirituales para obtener beneficios mundanos. De este modo, abandonaron el poder en beneficio de la fuerza y socavaron la verdad tal como había sido establecida por los fundadores, que históricamente pasaron a ser fundadores únicamente de nombre. Luego terminarían por apropiarse y por convertir en mercancía el estatus y el prestigio del avatar original, el gran nombre, con la intención de construir grandes imperios. Con esta breve perspectiva histórica, se puede ver que la verdad original sigue estando inmaculada hasta el día de hoy y se puede redescubrir. Se ha abusado tanto de la palabra espiritual, al igual de las de religión y Dios, que ha terminado por resultar engañosa. Un término más comprensivo que evita las distorsiones históricas y engloba toda la información disponible y posible acerca del hombre y de Dios es el de conciencia. La espiritualidad hace referencia a aquellos aspectos de la conciencia que permanecen a la toma de conciencia de la verdad y la divinidad, y engloba toda referencia a la realidad absoluta y omnipresente, que es la fuente y el dominio infinito de todo lo que existe como existencia en sí. En esta definición, la conciencia agrupa todas las posibilidades y realidades en su totalidad y es el verdadero espacio y la matriz en la cual se desarrolla la toma de conciencia hasta su última potencialidad. Podemos validar con precisión este sendero, al menos hasta el nivel calibrado de conciencia de 1000, donde el buscador ya se habrá disuelto como ilusión. Las enseñanzas de todos los grandes maestros espirituales que han vivido pueden inspeccionarse y detallarse con el fin de calibrarlas y verificarlas. El nivel de conciencia de 600 indica el nivel en el cual la dualidad
desaparece en la no dualidad. En este punto se abre un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo no conocido, entre lo ordinario y lo posible. En el nivel 600 el espíritu y el hombre se encuentran y lo visible y lo invisible se entremezclan. Se trata de un punto de referencia que sirve de guía, pues es el nivel de la iluminación. Curiosamente, el test kinesiológico de la verdad en sí mismo se calibra en el nivel de 600 y es, por tanto, la expresión física del encuentro de los reinos de la dualidad y la no dualidad. El estudio de la naturaleza de la conciencia es posiblemente el más potente y puro de los senderos espirituales, debido a su carácter autocorrector y autoimpulsor. La literatura acerca de la conciencia y la espiritualidad lleva a error con facilidad, y así aquel que busca hoy en día la iluminación puede excluir todas aquellas enseñanzas cuya veracidad no pueda ser verificada objetivamente. Los niveles de conciencia entre 500 y 1000 indican en realidad lo que se podría describir como reinos o dimensiones diferentes. Los maestros espirituales que dan puntuaciones superiores al 500, es decir, cercanos a 600, son los que tienen más contacto con un gran número de personas. Cuando su conciencia evoluciona espiritualmente hasta el 700, se convierten en seres menos accesibles y más legendarios, y su legado lo componen las enseñanzas que de ellos se conservan. Podríamos tipificar la vida humana como un conjunto de campos y niveles de conciencia diversos que se comunican entre sí y ven a las personas como portavoces impersonales de todos estos niveles. Así, el menosprecio que muestra el núcleo científico materialista por la religión y la espiritualidad no es en realidad un punto de vista personal, sino la mera expresión del campo de energía de 400, con sus limitaciones inherentes, así como con sus capacidades. Particularmente en puntuaciones por debajo de 400 hay cierto egotismo acerca del intelecto, la razón y la intelectualización. Por tanto, en el 400 la ciencia reemplaza a Dios como fuente de todo conocimiento y esperanza de futuro. En el 300 la política se convierte en la esperanza de salvación humana y las guerras se libran sobre ideologías, etiquetas, reclamos políticos, con su correspondiente degradación del valor de la vida individual. A los malos se les elimina con guillotina, la silla eléctrica o se les pone en prisión. En este nivel existe la preocupación dualista sobre el reino limitado de lo correcto frente a lo erróneo, con su ceguera inherente ante la toma de posiciones que genera tal dicotomía. Los niveles más bajos viven en un mundo caótico, debido a que las definiciones de lo correcto y lo erróneo varían de un instante a otro, de cultura a cultura y dentro de una misma cultura, en función de la educación, el cociente intelectual, las normas sociales, la geografía. Este nivel es muy vulnerable a los medios de comunicación de masas, que lo explotan al máximo y ordeñan al público con sentimentalismos y emotividades sensibleras. Esta tendencia al o esto o lo otro persiste en los 400 como científico frente a lo no científico. Así, la ciencia se convierte en el hogar de un reduccionismo y un determinismo mecanicista, que se sostiene como un dogma dominante capaz de rivalizar con el de la Iglesia de la Edad Media. Se pasó, Hawking se está pasando hoy. En el nivel de conciencia de 500, disminuye la tendencia a dejarse cautivar por la ignorancia y las limitaciones innatas de los opuestos, y tales falacias sueltan su presa en la mente. En el 500, el espíritu, en forma de amor, comienza a disolver estos endurecidos extremos y el humanismo y la ética situacional, que tiene en cuenta el contexto, emerge para ofrecer un mayor equilibrio y cierto sentido de la ética para contrarrestar el extremismo. En el nivel del corazón, los 500, se convierte en un puente que deja atrás el secularismo, el núcleo duro de la severidad y el moralismo indicativos, y abre la puerta a la consideración de puntos de vista alternativos, a la benevolencia, misericordia, el perdón, comprendiendo y no enjuiciando. El gran poder de 500 se halla en el uso de la facultad de comprender, y es la comprensión la que permite la progresión hasta el 540, el amor incondicional. En estos niveles uno puede diferenciar la acción
del actor. Así, la madre visita a su hijo convicto en prisión y sigue amándole a pesar de haber cometido un crimen horrible. En el 500 también puede uno darse cuenta de las limitaciones del hombre, así como de su incapacidad para elevarse por encima de ellas, la capacidad y la disposición para perdonarles, pues no saben lo que hacen. Se convierte en una meta realizable en la medida en que la benevolencia reemplaza el deseo de retribución, de venganza y de respuesta a la agresión. Así el perdón se convierte en la piedra angular. En el 500 se hacen obvias las limitaciones del ser humano a la hora de elegir. El niño que hay dentro de cada uno salta a la vista y su más profunda inocencia primordial se hace visible e impide el uso de represalias, algo que en nuestra sociedad suele tomar la misma o peor forma que la del crimen que se pretende castigar. Aquí va el ejemplo, familia, cuando veo a parejas, que ya hace bastante no veo, parejas discutir en el medio de la calle, yo veo dos niños como pidiendo amor, ¿verdad? Es como verlo desde otro punto de vista. En el 500 también nos encontramos con la capacidad de ver todos los actos como resultado de una multitud de factores favorecedores, de tal manera que la responsabilidad se ve ahora como algo presente o posible solo en diversos grados, en función del contexto y de las circunstancias. El comportamiento asume matices de significado y las sobreimplicaciones dejan de ser aceptables. Dejan de hacerse juicios prematuros y se sopesan y se consideran las distintas paradojas. Se entiende también que las cosas no suceden en contra de la voluntad de la persona, sino por la concurrencia de las propias posiciones espirituales actuales o previas con las decisiones tomadas. Se ve la vida en todas sus expresiones, como una oportunidad para el crecimiento espiritual, como algo adecuado para todos los que participan en ella. Por debajo del nivel 600, la vida humana, tal como la experimenta cualquier persona, es una dramatización épica en todas las posibilidades. En este punto, el contexto cambia drásticamente y todo un conjunto de obstáculos aparentes se ven ahora como principios y desafíos para la toma de conciencia. En el 600 la visión reemplaza la percepción. Lo que en el mundo de la percepción quizás se viera como algo desafortunado, puede verse ahora como un regalo a través de la avanzada conciencia de la visión. En el 600 también cesa la identificación con el cuerpo físico, y así el más grande de todos los miedos, el miedo a la muerte, desaparece como una realidad posible. Como una oruga emergiendo de un capullo, el espíritu recién liberado se regocija en su no corporeidad, dado que el yo es totalmente invisible. Los niveles por encima del 600 se pueden describir con precisión o se puede hacer referencia a ellos como estados o condiciones que prevalecen y se hacen evidentes en sí mismos, dado que no hay sujeto ni objeto. El conocedor y lo conocido son idénticos y evidentes en sí mismos como una y misma cosa, sin división. No hay interior ni exterior, no hay individuo frente a Dios. No hay nada fuera del todo, ninguna entidad independiente de la que se pueda dar cuenta. Toda dualidad se ha trascendido. La conciencia tiene existencia por sí misma, de modo que no hay individuo que tenga lugar. No hay individuo en quien tenga lugar. Durante unos breves instantes, cuando el yo desaparece en él, hay una sorpresa y un sobrecogimiento transitorios y sumamente profundos. Se experimenta la muerte del yo, y luego todo es serenidad y paz. A uno se le antoja absurdo el haber considerado el cuerpo alguna vez como un yo, y siente que quizás se debiera a un olvido o lapsus pasajero. Es como si uno hubiera olvidado quién era en realidad y ahora lo recordara con alborozo. Desaparecen todos los miedos en las vicisitudes de la vida y en ese momento, libre incluso de la muerte, aparece el recuerdo de lo que siempre se fue y siempre se será, y que la supervivencia nunca fue un problema en modo alguno. La propia seguridad innata queda garantizada en todo momento por la realidad del yo, que es omnipresente y se halla más allá del tiempo y del espacio. Ni siquiera son posibles los principios ni los finales, dado que la propia realidad
tenía existencia antes que todos los mundos o universos. No hay preguntas ni respuestas porque no existe dicotomía dentro de la identidad. Uno no es ni lo uno ni lo múltiple, sino que está más allá de todo posicionamiento y actividad mental. Sería más adecuado decir que el yo de uno es la realidad de la cual surge lo uno y lo múltiple. Todo está completo en sí mismo, todo es autónomo y no tiene necesidad de ninguna otra cosa fuera de sí mismo, dado que fuera de sí es una imposibilidad. Así, el yo es el contexto, mientras que el yo pequeño es el contenido. No existe división entre el creador y lo que es creado. Todo se está autocreando como manifestación de la mente de Dios. Esta toma de conciencia tremendamente significativa caracteriza el nivel de conciencia de 700, donde el yo es todo lo que es. Y dado que el universo está autoevolucionando y autorrealizándose, no es necesaria ninguna intervención. Todo está en perfecto equilibrio y armonía. Los niveles de conciencia de 800 y de 900 son los niveles más altos de la conciencia potencial de la humanidad. El sabio puede volver ocasionalmente al mundo, pero el mundo está ahora transformado. Ya no es un mundo con individuos a los que hay que salvar, sino un campo de energía que elevar y reforzar. Cada conciencia en el mundo que se calibra por encima del nivel de integridad sirve para equilibrar la negatividad del 78% de la población que refleja la negatividad por debajo del nivel de 200. El poder del nivel de conciencia de 1000 equilibra la negatividad total del conjunto de la humanidad y no solo genera la potencialidad, sino también la certidumbre de la salvación de la humanidad en su totalidad. Aunque esta eventualidad parezca desarrollarse con lentitud en el mundo del tiempo, es algo que ya existe en la realidad de lo absoluto, más allá del tiempo. El progreso espiritual se basa en la aceptación como una cuestión de libre albedrío y elección, de tal manera que todos experimentan únicamente el mundo de su propia elección. El universo está absolutamente libre de víctimas y toda eventualidad es el desarrollo de una elección y una decisión interior. ¿Y a qué se debe la aparente demora en este inevitable destino? Parece ser a la atracción de los campos de energía que hemos delineado como fuerza o ilusión y falsedad. Crucial para esta atracción es la identificación del yo con el cuerpo, así como los miedos por la supervivencia que se derivan de ella. Se teme a la muerte como el fin de la vida y se la percibe como una realidad posible y existente en sí misma, con una temible e imaginaria existencia. Pero el yo superior, la vida humana, para el yo superior, la vida humana está compuesta de juegos y farsas porque inconscientemente todos saben que la muerte no es una posibilidad real. ¿Por qué otro motivo iba a arriesgar nadie su vida para obtener una ganancia política o económica? Con no más que una simple ojeada, la imagen de los cuerpos despedazados en la guerra convence a cualquier héroe en potencia de que la gloria de la guerra es un absurdo total. Tras una guerra donde mueren 70 millones de personas, mueren así, con comillas, las fronteras del país siguen estando donde estaban. Los negocios vuelven a sus rumbos y la farsa, en su conjunto, no deja de ser una triste broma. Los antiguos enemigos se estrechan las manos y se respetan mutuamente en los días conmemorativos y visitan los memoriales de guerra de los otros. En el ajedrez o en las damas no se destruyen las piezas, sino que simplemente se sacan del tablero para usarlas otro día. El ego se sumerge en representaciones plenamente convincentes, tanto para los actores como para los espectadores. En determinado nivel, cada actor realiza un servicio espiritual para los demás, representando las lecciones que conviene aprender para beneficio de todos. Y los altos de coraje despiertan al alma a su propio poder innato que necesita alcanzar la última conciencia. Más allá del 600, no hay yo personal que tome decisiones. La progresión es una expresión de la naturaleza de la misma conciencia. Por tanto, el compromiso con un empeño espiritual concreto mantiene en marcha al cuerpo en el mundo material, hasta que el proyecto se culmine. En realidad,
Solo hay una vida que tiene la apariencia de capítulos sucesivos. Otra subtítulo. Nota sobre la Biblia cristiana, versión del Rey Jaime. Dice, el Antiguo Testamento se calibra en 190, sin embargo, el Génesis está en 660, los Salmos en 650 y los Proverbios en 350. Si se excluye a estos libros, el resto de libros del Antiguo Testamento se calibran en conjunto en solo 125. El Nuevo Testamento se calibra en 640, sin embargo, si se quita el Apocalipsis, que se calibra solo en 70, el Nuevo Testamento da una puntuación de 790. La Biblia actual se calibra en 475. Para hacerla realmente santa, tal como da a entender su título, habría que sacar todos los libros del Antiguo Testamento salvo el Génesis, los Salmos y los Proverbios, así como el Apocalipsis. Si se hiciera esto, la Biblia sería verdaderamente santa y calibraría en 740. Lo voy a volver a leer porque lo leí mal. La Biblia actual se calibra en 475. Para hacerla realmente santa, tal como da a entender su título, habría que sacar todos los libros del Antiguo Testamento, así como el Apocalipsis, salvo el Génesis, los Salmos y los Proverbios. Si se hiciera esto, la Biblia sería verdaderamente santa y calibraría en 740. Conviene indicar que la versión Lamsa de la Biblia, traducida del arameo Peshita, es más exacta que la versión del Rey Jaime, traducida del griego. Calibra en 20 puntos por encima. La versión del Rey Jaime tiene errores graves. Por ejemplo, en la cruz hay un error en la cita de Jesús cuando dice «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En la traducción aramea la cita es «Dios mío, por esto fui liberado». Jesús hablaba arameo, no griego. Si de la Biblia Lamsa se excluyera el Antiguo Testamento, salvo Génesis, Salmos y Proverbios, y si se excluyera el Apocalipsis, éstas se calibrarían en 810. Si se extrajera el Apocalipsis de la traducción Lamsa del Nuevo Testamento, esta calibraría en 880. ¡Familia! Hemos finalizado el capítulo 4 de El Ojo del Yo, al cual nada le está oculto. Entonces, familia, mañana nos toca el capítulo 5, Burlando al Ego. Familia, cuánta información que trajo Hawkins, cuán crudo me ha parecido algunas palabras que ha utilizado y me parece fascinante que sea así, porque hay que traer luz a la conciencia y hay que, según mi opinión, mi percepción, hay que ver a la cara al sufrimiento, hay que ver la cara a lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, poniendo luz, poniendo conciencia de, claro, ¿para qué la guerra? ¿Qué ganas a través de la guerra? ¿Y cuál es el sentido, verdad? Todo se disuelve, todo lo que no apoya la vida se disuelve, es carente de integridad, todo lo carente de integridad se disuelve. De la misma manera, familia, si tú tienes una de esas emociones que no son bonitas, que no sustentan a la vida, que no la potencian, bueno, permítetela sentir, porque como es carente de integridad se va a disolver. Tómate el tiempo. Y si tienes miedo, que es otra que calibra bajo, ve a dejar ir el libro de David Hawkins que está en mi canal de YouTube. Y ahí en el capítulo 2 tienes la técnica para poder trascender esa emoción. Recuerda que esto no es solo una vez y ya está, estamos libres. Estamos en esta atracción de la conciencia humana. Así que, conciencia colectiva. Así que, familia, mañana, burlando al ego. Qué bonito, familia, tener información. Y encima el subtítulo dice la simplicidad. Así que me encanta, agradezco a Hawkins que nos traduzca de manera tan sencilla y que a su vez se haya tomado el tiempo para calibrar cada uno de los párrafos de estos libros para poder entender, comprender o ofrecernos verdad, poder en vez de falsedad y fuerza. Familia, muchas gracias por acompañarme. Creo que cada vez estamos poniendo más luz y que, bueno, un curso de milagros dice, nuestra función es ser la luz del mundo. Así que familia, gracias por estar ahí, por compartirnos. Besos y abrazos y recuerda, respira profundo.
Y exhala. La respiración está por encima de la mente y el cuerpo, familia. Y a su vez vas a poder encontrar tantas revelaciones a través de la respiración. Así que familia, gracias. Nos vemos mañana y deja tu like, deja tu comentario si sigues el sendero de Dios y si viste este capítulo. Haz como un check. Dentro de la comunidad tenemos como este check, el me gusta, para indicar que este capítulo ya ha sido leído. Besos y abrazos familia, gracias por la compañía.